La semana pasada trabajamos el tema del principio de dolores y vamos a seguir con ese tema y vamos a abundar en él. Para eso vamos a recordar lo que dice Mateo 24, 5 al 8, no lo busquéis porque ya lo hemos buscado 1000 veces. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y todo esto será principio de dolores. O sea que todavía queda tiempo para la venida de Cristo, ¿no? Dice 2 de Tesalonicenses 2:3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que, si de algo se tiene que cuidar en medio de estos tiempos, la Iglesia es no caer en esa apostasía. Así que vemos que este principio de dolores es un tiempo caracterizado por falsos ungidos, que después veremos que hablan otros textos acerca de falsos maestros, falsos profetas, falsos varios lobos, ¿sí? Los llama de diferentes formas. Guerras, conflictos interterritoriales, pestes, hambres y terremotos. Y es que todo esto forma parte de lo que el mundo se busca cuando está lejano de Dios. Estos principios de dolores, cuando se habla de principio de dolores, se habla de principio de dolores de parto. Y el alumbramiento, lo que viene es Cristo. Ese es el alumbramiento, la segunda venida de Cristo. Así que todo apunta a su segunda venida y al reinado milenial, que es un reinado real, literal. Y este tiempo, el tiempo de principio de dolores, vamos a hablar de 3 objetivos. En primer lugar, que todos procedan al arrepentimiento, que el Evangelio sea predicado en toda la tierra y que sea llena la casa de Dios. En Mateo 24, 14... habla acerca de que primero sería predicado el Evangelio en todo el mundo antes de venir el fin. Y eso es el primero de los objetivos. 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, o sea, algunos piensan, ay, ¿cuánto se está tardando Cristo en venir? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese proceder al arrepentimiento, esa expansión del Evangelio, se da primero entre los gentiles y después el gran avivamiento que vamos a ver va a ser el avivamiento de Israel y de Ismael, de Israel y de los que ahora son musulmanes, ¿no? Vemos esa puerta abierta primero para los gentiles, en esa parábola de la gran cena de bodas, en Lucas 14, 21 al 24. No la vamos a leer toda, sino solo un fragmento, porque tenemos 4 páginas de sermón, así que es mucho, ¿vale? Lucas 14, 21 al 24, y dice, vuelto el siervo, o sea, la cuestión es que se había invitado a la gente a que fuera a esa cena de bodas, ¿no? Y todos ponían excusas. No, es que me acabo de casar. No, es que me acabo de comprar una hacienda. No, es que me acabo de comprar unos bueyes. No, es que... ¿Sí? Entonces dicen que declinan, ponen excusas, ¿no? Algo en lo cual los seres humanos somos expertos. Y es en medio de esto que dice, pues oye, pues no estamos llenando, ¿no? La cena. Lucas 14, 21 al 24 dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, las excusas miles que pusieron, ¿no? Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos, o sea, a todos aquellos que son despreciados, ¿sí? Tráelos aquí.
Aquellos que eran considerados dignos no quieren, porque tienen cosas mejores que hacer, pues vamos a buscar a todos los demás. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar, todavía queda lugar libre. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. O sea, aquellos que fueron convidados y que rechazaron la invitación, pusieron excusas, no gustarán la cena del Señor, no gustarán la vida eterna. Es de lo que está hablando aquí, ¿no? Aquellos que tenían muchas cosas más importantes que hacer. Tenían cosas más importantes que hacer, al igual que la semana pasada leíamos sobre el joven rico, ¿no? Siempre hay algo más importante que el reino de Dios. En el caso del joven rico eran sus riquezas, como leímos en Lucas 18, 18 al 30. Así que aquellos gentiles que entran en el reino de los cielos son aquellos que cumplen con el primer gran y segundo gran mandamiento. Amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas, y después amar al prójimo. En el caso del joven rico solamente le pedía una sola cosa: vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes. Pero no. Amaba más las riquezas que el reino de Dios. Y en esas bodas vemos como otros amaban otras cosas más que el reino de Dios. Y muchas veces la iglesia pues se olvida de eso, ¿no? En Mateo 10, 39 dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es perder esta vida, sí. Es perder los deleites, es perder el disfrute de esta vida, pero para un disfrute eterno. ¿Sí? Para un disfrute eterno. Sí que es verdad que el mundo aplica el dicho este de más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Diciendo, la otra vida no lo sé, pero esta la tengo aquí, la voy a disfrutar. Pero no funciona así. No funciona así. Y cuando hay entrado, como vamos a leer ahora en Romanos 11, 25 al 27, cuando ya haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces se abrirá la puerta a Israel. Un pueblo que sí rechazó a Jesús, lo tuvieron cerca, ¿no? Pero Dios va a tener gracia con Israel también ahí, porque los gentiles no es que seamos mejores, ¿no? En Romanos 11, 25 al 27 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, Dios endureció su corazón con Israel por su rechazo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que se haya cerrado el tiempo de los gentiles, de los no judíos. Y luego todo Israel será salvo. O sea, que se abrirá la puerta de salvación para Israel. No es que Dios vaya a meter a nadie en empujones, sino que aquellos que acepten a Cristo, ¿no? Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y es de Israel, ¿no? Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. O sea, que tendrán un encuentro personal con Dios cuando se haya cerrado el tiempo de los gentiles. Así que el primer objetivo de este tiempo de principio de dolores, y que se va a seguir cumpliendo también en los tiempos venideros de mayor tribulación, es que todos procedan al arrepentimiento, que el evangelio sea predicado en toda la tierra y que el reino de los cielos sea lleno, ¿no? El segundo objetivo es buscar el arrepentimiento de la iglesia. ¿Sí? La iglesia, por medio del arrepentimiento, aquellos que han conocido a Cristo y no viven conforme al llamado que recibieron, tiene la capacidad de atraer de parte de Dios tiempos de refrigerio. Si no los tenemos, es porque no los buscamos. No los buscamos en intimidad con Dios. Hechos 3,
19 al 21 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Así que la Iglesia, por medio de su santificación, tiene la capacidad de acelerar los tiempos, de que vengan tiempos mejores, de que Cristo venga antes, cumpliendo con la obra del Señor, predicando el Evangelio. Tenemos la capacidad, la Iglesia tiene la capacidad de que los tiempos se aceleren. ¿Sí? El tercer objetivo que tienen estos tiempos es reunir a los suyos en unidad. Dios viene solo por una iglesia, no viene por varias, que hable una misma cosa, que tenga una misma mente renovada por Dios, que haya practicado metanoia o teshuvá, como hemos estudiado en el discipulado, en el college, ¿no? Que tenga su amor, que sea unánime. Ahora vivimos en una iglesia que de unánime nada, está toda dividida y unos contra otros y parece un caos, ¿no? Que sienta lo mismo, que siga una misma regla y que sea uno. Y por tanto no es una iglesia denominacional, o sea, no va a haber la denominación que se vaya al cielo y la otra que se vaya al infierno. No, porque el único nombre que va a resaltar en medio de esa unidad va a ser Cristo. No va a haber ningún otro nombre que sea resaltado ahí, ¿no? Juan 17, 22 al 23, bueno, y esto no es ecumenismo, esto no es ecumenismo, porque ecumenismo es juntar naranjas con mandarinas, cosas que a lo mejor se parecen en algo o ya casi en nada, pero realmente no tienen la misma esencia. Esto va a tener la misma esencia, porque es la esencia de Cristo, es el Espíritu Santo. Y entonces esta es una verdadera unidad y no es un sincretismo. Juan 17, 22 al 23 dice: la gloria que me diste, y esta es la oración última de Jesús, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. O sea que Cristo nos ha dado la capacidad de ser uno, ¿sí? Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La diferencia entre una unidad real y una falsa unidad es que la unidad real se produce porque somos uno con Cristo y en Cristo nos encontramos todos. El sincretismo y el ecumenismo, que es la unidad, la falsa unidad, no se une teniendo a Jesús como centro, sino lo que intenta es unir a la gente, pero no hay un centro en Cristo. Entonces, Dios viene a esa unidad. Y vamos a leerlo, Cristo viene a buscar esa iglesia que es una, ¿no? Y 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ahora vemos cada uno tiene su mensaje, su énfasis y su tontería, ¿no? Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Y dice perfectamente unidos. Perfectamente, en una misma mente y en un mismo parecer. Después, Filipenses 2:22 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Y eso lo vemos también en el libro de los Hechos. ¿Cuándo es que la iglesia recibe la visitación, el Pentecostés, la visitación del Espíritu Santo? Dice que estaban juntos, unánimes. No solo juntos, sino en una misma forma de pensar, en un mismo sentir, ¿no? Dice aquí, unánimes, sintiendo una misma cosa, en un mismo espíritu, ¿sí? Esa es la iglesia por la cual Cristo viene.
Pero vemos divisiones, vemos opiniones diferentes, vemos espíritus extraños a veces por ahí, ¿no? Cosas extrañas en la iglesia. En aquellos que se llaman iglesia. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues el enemigo lo que está haciendo es infiltrar en la iglesia falsos maestros, falsos ungidos, falsos profetas, siembra cizaña. O sea, lo que hace el enemigo es infiltrarse en la iglesia, ¿sí? De hecho, crecen juntos, el trigo y la cizaña. Así que son supuestos hermanos, pero que no están arrepentidos, no son nacidos de nuevo, sino que son personas que fingen y son usados por el enemigo para romper la unidad que Cristo quiere, ¿sí? Y para buscar que la iglesia se pierda, incluso si pudiera ser hasta los escogidos, dice, ¿no? Entonces, ahí muchos tibios se perderán. Los que no estén aferrados a la palabra apostatarán. Y la apostasía se reconoce por el caudillismo de algunos, que no centran la atención en Cristo, sino que centran la atención en sus propias personas. Ellos son el centro, ¿no? Los mandamientos de hombres de otros, ¿no? Que se los inventan. Muchos mandamientos no están basados en la palabra, sino en pura cultura cristiana creada, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que no es cristiana tampoco. Por los fuegos extraños de otros. O sea, gente que dices, pues hace señales y hace milagros y hace cosas, pero realmente bien extrañas, ¿no? Y cuando tú le pides discernimiento al Espíritu Santo, te enseña que eso no es agua limpia. Por sus doctrinas destructoras, ¿no? Por ejemplo, la de salvo siempre salvo. No, pues tú ya entregaste tu vida a Cristo, pues ya no hay nada que pueda hacerte perder. Ya puedes hacer lo que te dé la gana, con libertad, que tú ya entras, ¿no? No es así. Esta es una doctrina destructora. Y también porque hacen mercancía de las personas, usan a las personas para decir, yo soy grande, ¿no? Yo soy grande, pues la típica pregunta que se hacen entre pastores, en reuniones de pastores es, ¿y cuántos miembros tiene tu iglesia? Como si eso fuera la señal del nivel de espiritualidad de una iglesia, y no es así. También vemos que esa apostasía se caracteriza por no amonestar acerca del pecado. Algunos predicadores dicen, no hay que hablar del pecado, la gente se molesta y se va. Pues parece que entonces hagamos aquí un club, ¿no? Pero no es el objetivo. Porque no existe reverencia al Eterno y a su palabra, lo que existe es falta de reverencia, eso lo vemos en las iglesias inclusivas. Y porque se busca también la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios. Cristo no es el centro de ese tipo de iglesia apóstata. Pero claro, la cuestión es que Cristo viene por una iglesia que es única. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en medio de todo esto? Cuando se acerque los tiempos finales, Dios va a separar. Va a separar a los lobos de las ovejas, a la cizaña del trigo, a los que son falsos, ¿no? Maestros, lo que sea, de los que son verdaderos, ¿no? Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, no va a ser una iglesia que escucha al Espíritu Santo, sino que escucha directamente a Satanás y a sus secuaces, sus demonios, ¿no? Marcos 13:6 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, y engañarán a muchos. A muchos que no tengan a Cristo como el centro. Porque aquellos que tengan a Cristo como el centro no se irán con la iglesia falsa apóstata. Permanecerán en la iglesia verdadera. Judas 1:3-4 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, se han infiltrado,
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano, o sea, que no tienen a Cristo como Rey, no se someten a la autoridad divina y a nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de todo esto, como iglesia nos dice, contended ardientemente por la fe, no es decir, no, pues Dios sabe, Dios ya se encargará de ellos. No, estamos llamados a denunciar la mentira que hay en ellos, ¿sí? Segunda de Pedro, vamos a leer algunos versículos. Segunda de Pedro capítulo 2, vamos a leer 1 al 3 y después 14 y 15. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Una disolución, entendemos lo que es una disolución, cuando disolvemos algo en otra cosa. Por tanto, ya no es el elemento puro, ¿sí? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tienen los ojos llenos de adulterio, son parte de la gran ramera llamada destrucción. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, a los tibios. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esa iglesia que solo busca enriquecerse, pero que no busca edificar el reino de Dios, es una iglesia, falsa iglesia, llamada a maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Cuando habla de Balaam, recordémonos del libro de Números, ¿no? Ese profeta pagano que le quería pagar para que maldijera al pueblo de Israel. Esta iglesia, falsa iglesia, está llamada a juicio, ¿no? Esta iglesia infiltrada, esta infiltración por parte de Satanás está llamada a juicio. No todos los que se llamen iglesia son iglesia, ¿no? Mateo 7, 15 al 16 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. O sea, se muestran tan piadosos, ¿no? No, hermano, porque algunos, pues obviamente, contendiendo ardientemente por la fe, a veces ven ciertos errores y se ponen en pie y dicen, no, esto está mal, ¿no? Dicen, no, hermano, no hay que ser así, ¿no? Pero estamos llamados a amar más la verdad que la buena opinión de los hombres, ¿no? Dice que son vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Vamos a seguir hablando sobre esto. Hechos 20, 29 al 32 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, o sea que su objetivo es destruir a la iglesia. Pero claro, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Tiene que contender. ¿Y qué es lo que hace el buen pastor? Echa a los lobos. Echa a los lobos, ¿no? Algunos dicen, ay no vamos a hacer nada que perturbe la calma, ¿no? Y entonces dejan que dentro de la iglesia convivan los lobos. Pero no es así. Dice que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrasar tras sí a los discípulos. Su objetivo es la destrucción de los escogidos, la destrucción de aquellos que sí quieren seguir la verdad. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí empezamos a ver cómo es que la iglesia, los discípulos verdaderos de Cristo, pueden sobrevivir
a la infiltración del enemigo. La palabra. ¿Sí? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Judas 1, porque solo hay un capítulo, 17 al 19 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores. Personas que no respetarán a Dios, personas que creen que pueden entrar en el reino de los cielos sin pasar por esa puerta estrecha y ese camino angosto, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. No son salvos. No tienen al Espíritu. No son salvos. Entonces esta apostasía de la iglesia que hemos visto y que vemos en parte, pero que irá creciendo conforme nos vayamos acercando al final de los tiempos, se dará en medio de un mundo de alianzas contra natura y de confusión. ¿Sí? Babilonia, el término Babilonia o Babel, que provienen de la misma etimología, significa confusión. Van a ser tiempos de confusión y de alianzas contra natura. ¿Contra natura por qué? Porque va a haber intereses comunes, pero no por convicción o integridad, sino simplemente por cuestiones puramente humanas, porque va a ser un mundo no llevado por los valores, por la integridad, por la convicción, sino por otro tipo de intereses, y eso lo estamos viendo en medio de estos 2 últimos años que hemos estado viviendo, ¿no? Sabemos quién financia los medios de comunicación, cómo el dinero lo está manchando todo, y el mundo se está falsamente uniendo, pero no conforme a una misma convicción, sino conforme a un interés compartido. Mientras exista ese interés, estarán juntos, ¿no? Dice Daniel 2:41, dice: y los que viste de los pies, en cuanto a la figura, ¿no?, de las visiones de Daniel, dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Será un reino dividido. No hay una verdadera unidad ahí. Hay solo un mismo interés. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Así que esos falsos maestros, esos falsos profetas, esa iglesia falsa, burladora, que forma parte de esa falsa unidad, que no es la unidad que Cristo viene a buscar, está llamada a juicio. Mateo 13, 28 al 30 y 41 al 43 dice: Él les dijo: un enemigo ha hecho esto, en cuanto al tema de la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos la cizaña? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, haciendo referencia a los ángeles: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. O sea, está llamada a juicio esa cizaña, esa falsa iglesia infiltrada. Pero recoged el trigo en mi granero. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ya estando realmente con Cristo, resplandecerán, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga. Así que Dios va a traer, porque pues antes hablábamos de una división que trae el enemigo, ¿no?, por medio de esos burladores. Esa es la división que el enemigo quiere traer para destrucción. Pero aquí Dios trae una división, ¿no?, unos que van con él y otros que se van a destrucción. Y debemos entender que en medio de la iglesia hay esa iglesia infiltrada, falsa iglesia infiltrada. Algunos son los del mandil,
Y otros simplemente son personas con un contexto a veces de hechicería, de ocultismo, y se infiltran dentro de la iglesia. En las redes sociales hay gente que habla con un lenguaje tan parecido al nuestro, pero no son de nosotros, y que cuando te das cuenta y entonces ponen un día especial, vamos a hablar del tarot. Y yo, ¿what? ¿Qué está haciendo esta persona, no? O sea, realmente no son de los nuestros, pero quieren parecer ser de los nuestros. Es gente que se dedica al ocultismo también. Entonces la iglesia está infiltrada por eso, y aparte por gente que quiere burlar la forma de ser salvos. O sea, ser salvos implica entrar por la puerta estrecha, implica caminar por el camino angosto, pero en cambio ellos quieren una vida holgada de falsa gracia, ¿no? También está infiltrada por ese tipo de gente, que predica pecado, obviamente. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta iglesia que describe aquí en Mateo 7, 21 al 23, es una iglesia que, habiendo empezado por el Espíritu, terminó por la carne y se apartó. Y se perdió. También los hay, ¿no? También están llamados a ese juicio. Apocalipsis 18, vamos a leer versículos 1 al 5, después el versículo 8 y después 23 al 24, porque si no tardaríamos un montón, ¿no? Dice: después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. La gran Babilonia, que en el capítulo 17 dice: Babilonia la grande, madre de todas las rameras. Y si era madre, tenía hijas. Todo lo que surgió de esa Babilonia edificada sobre 7 montes, la única ciudad en el mundo que está edificada sobre 7 montes es Roma. De hecho, antes de que empezara lo que era la Roma como tal, la conocemos, lo que existía es que en cada monte había un rey. Y se creó lo que se le llamaba la Liga Septimontium, la Liga de los 7 montes. Eran 7 reyes unidos, ¿no? Y esa es la única, ¿no? Entonces esa es el Apocalipsis dibuja muy bien quién es la gran Babilonia, madre de todas las rameras, pero si es madre tiene hijas. Entonces también dibuja muy bien quiénes son esas hijas, ¿no? Esa iglesia también apóstata y adúltera que sale de ella, ¿no? Dice: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Todas las naciones se han beneficiado de sus artimañas, de sus disoluciones, ¿no? Y los reyes, que es la que pone y quita reyes, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la gran potencia de sus deleites. ¿Cuántos no se han enriquecido haciendo figuritas y haciendo tonterías varias, no? Eso es un mercado económico increíble. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Son tantos que han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Aquí vemos un juicio real en esa iglesia apóstata, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías
fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Vemos, ¿no?, también como aquel que dice ser intermediario, ¿no?, en Roma, ahora hace más política que religión, ¿no? ¿Por qué? Porque es esa gran Babilonia que se... ¿Cómo le decís aquí? Bueno, que se une con una... que se colude, le llamáis aquí el término, que se colude con los poderosos para traer mal, ¿no?, a la tierra. Y esta iglesia, que está llamada a perdición, es la iglesia que recibirá al anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vemos a aquel que viene con un caballo blanco, ¿no?, que no es Cristo, que es el anticristo, ¿sí?, y que muchos recibirán como el Cristo, ¿sí?, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Una injusticia de la cual la iglesia verdadera va a ser perjudicada por esa injusticia, ¿no?, de la iglesia falsa. Así que vemos que este principio de dolores tiene estos tres objetivos: que todos procedan al arrepentimiento, que el evangelio sea predicado en toda la tierra. 2, buscar el arrepentimiento de la iglesia, lo único que traería refrigerio, santificación. Reunir a los suyos en unidad. Para reunir a los suyos en unidad, lo que vamos a ver va a ser una división que Dios va a traer. Se va a evidenciar quiénes son la iglesia apóstata y quiénes son la iglesia verdadera. Y cómo es que la iglesia verdadera puede sobrevivir y no sucumbir al engaño de la iglesia falsa y del enemigo. Bueno, aferrarse a Cristo, como decíamos, y a su palabra, para no caer en las desviaciones que el enemigo quiere traer. En las dos ocasiones anteriores que yo hablé, hablábamos de poner los ojos en Jesús, de santificarnos, de estar velando. Acordaos de Mateo 25, ¿no?, en la parábola de las 10 vírgenes y después la parábola de los talentos, que es la respuesta a cómo hay que vivir en medio de los tiempos de los que habla Mateo 24. Y entonces, esta iglesia verdadera va a sobrevivir si se aferra a Cristo. Efesios 4, 14 al 16 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Claro, el enemigo va a venir a engañar, pero ¿cómo es que nosotros no vamos a ser engañados? Si conocemos la palabra, no vamos a ser llevados de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y siguiendo la verdad en amor. No puede haber amor sin verdad. Eso es lo que el mundo predica. No es que hay que amar, es que hay que ser tolerantes. No puede haber verdadero amor sin verdad. Es un falso amor, no es un amor que bebe del cielo, ¿no? Mateo 7, 24, 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé, o sea, que escucha y que hace la palabra de Dios, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Vamos a seguir leyendo. 1 Tesalonicenses 5, 2 al 10.
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Ahí va, para alcanzar salvación. Es que se me ha ido. Creo que lo he copiado mal el texto. ¿Lo termino? Es hasta el 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Si velamos, no vamos a formar parte de ese juicio, ¿sí? De esas copas de la ira que vienen al final de los tiempos, obviamente antes del reinado milenial, pero hablamos de esta era, no de la siguiente, sino que la iglesia va a ser raptada, va a ser llevada con Cristo. Mateo 7, 13 al 14 y 18 al 20, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo es que la iglesia es salva? Entrando por esa puerta estrecha, caminando por ese camino angosto. Algunos dicen, ay, no, es que es tan difícil. Pues es el camino que está planteado así, no hay otra forma. Si no, vas a ser hallado entre los burladores, ¿no? No es solo una entrada estrecha, es un camino angosto, ¿sí? Así que no solamente hablamos de que la salvación pasa por un verdadero arrepentimiento, sino que el camino del cristiano pues no puede vivirse de la forma holgada en que vive el mundo, ¿no? En una vida de pecado. Hebreos 6, 11 al 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. El otro día leíamos cómo correr con perseverancia, con paciencia la carrera, ¿no? Para plena certeza de la esperanza, para que no tengáis dudas de que vais con Cristo. Así, sed perseverantes, dice, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Sí? Cuánta pereza les entra a algunos con los temas de la fe, ¿no? Pero les invitan a una fiesta y se les quita la pereza al segundo, ¿no? Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, la perseverancia, heredan las promesas. Lucas 21, 34 al 36, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, ¿no? O sea, que no estéis afanados por las cosas de esta vida y después buscando una falsa esperanza en las evasiones que la propia vida te ofrece, ¿no? Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, ¿cómo es que escaparemos de esa ira? Pues porque hemos sido hallados entre esos que han velado, entre esos que no han perdido su enfoque en Cristo, entre esos que han sido edificados sobre la roca y que no se han dejado mover por viento de doctrina o por circunstancias de la vida, ¿no? Porque igual que vino hace 2 años esa situación de sálvese quien pueda, van a venir otras. Y solo aquellos que estén edificados sobre la roca no se van a dejar mover por lo que el enemigo quiere traer. En este caso, lo que el enemigo ha traído ha sido un temor que lo que hace el temor, y ese es
un artículo que si Dios quiere me van a publicar, porque uno es psicología y fe, ¿no? Lo que hace el temor es que activa la zona emocional de nuestro cerebro, pero desactiva la zona lógica. ¿Sí? Entonces, lo que ha pasado es que, y lo que sigue pasando es que hay personas que ya no piensan con la cabeza, son llevados por el temor. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes no se han dejado llevar por el temor? Aquellos que están afincados en Cristo. ¿Sí? Porque ya llegará el momento que le digan, no, es que la marca te va a salvar, ¿no? Y ahí todos, venga. Cualquier cosa que digan salvación, pero es una falsa salvación. Tenemos una salvación que es eterna. A lo mejor no nos salva de estas cosas que vengan, ¿no? De estas tribulaciones, pero tenemos una salvación que es eterna. Como último, y sí lo vamos a buscar y ya cerramos el día de hoy, Apocalipsis 3, 10 al 12. Apocalipsis 3, 10 al 12. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3, 10 al 12. Ya estamos por el 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ninguno tome el premio de tu salvación. Al que venciere en medio de la prueba, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Estamos en ese principio de dolores, en el cual hay muchos que se están perdiendo, hay otros que se están recogiendo para el reino de los cielos, y un tiempo en el cual Dios va a evidenciar una iglesia real de una iglesia falsa, porque va a unir a los que son suyos, y vamos a ver, al principio vamos a ver que les va a ir bien a esa unión falsa y contra natura, ¿no? Entre hierro y barro, pero sabemos que todo eso está llamado a juicio y no debemos turbarnos como leíamos en Mateo 24, mirad que no os turbéis. Importante no turbarse, importante no dejarse llevar del miedo, no dejarse llevar de la confusión, no dejarse llevar de la desesperación, sino mantenernos en el enfoque correcto, en Cristo, en su palabra, en buscarle a Él, en velar, en mantenernos firmes. Eso es lo que va a hacer que seamos victoriosos en medio de la prueba.